está acostado. El ejército no duerme. En los últimos días nos hemos enterado de un operativo nocturno en el que sorprendieron a un presunto jefe de plaza en ropa interior, a otro supuesto jefe de plaza en flagrancia y además han anunciado un fuerte operativo para detener a un narcotraficante canadiense escondido en México. Pero hay más: casas aseguradas por marinos, viviendas con túneles subterráneos descubiertas por soldados, aseguramiento de pistas clandestinas que eran usadas por narcotraficantes y el hallazgo de avionetas presumiblemente usadas por estos delincuentes. Todo esto ha ocurrido en las últimas horas, en un episodio más de los operativos de las Fuerzas Armadas en el marco de la Operación Frontera. Sin embargo, mientras todo esto ocurre, más elementos del ejército se mueven sigilosamente a un estado del país donde recientemente se ha anunciado una guerra entre dos de los cárteles considerados como grupos terroristas por el gobierno de los Estados Unidos. Lo que ves en pantalla es el momento exacto en el que el Ejército, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado de México y la Fiscalía del Estado de Veracruz ejecutan un operativo sorpresa para detener a Luis, alias El Conejo, identificado como líder de la organización delictiva Unión 300, o Los 300, como también se le conoce. El operativo fue tan calculado que no fue hecho ni un solo disparo e incluso el objetivo fue sorprendido en ropa interior. Las autoridades no solo lo acusan de encabezar un grupo delictivo que opera en el Estado de México, sino también lo investigan por homicidio, así como de tener complicidad con autoridades municipales del Valle de México, específicamente de los municipios de Catepec y Cuautitlán dentro del Estado de México. Esta no ha sido la única detención relevante hecha en las últimas horas. Él es Omar, conocido como El Negro. Ha sido detenido porque las autoridades lo acusan de ser líder de la familia michoacana en el estado de Morelos. Su captura fue realizada el pasado 9 de marzo en la ciudad de Cuernavaca como resultado de un operativo interinstitucional en el que también participó el Ejército, la Guardia Nacional y autoridades estatales. El Negro fue detenido en un inmueble de la colonia Altavista y fue sorprendido en flagrancia, junto con otras dos personas a quienes se le aseguraron 2 armas de alto poder, un cargador, un vehículo, drogas y una tabla de tortura, según detalló el secretario de Seguridad Estatal Miguel Ángel Urrutia. De acuerdo con el funcionario estatal, El Negro es considerado un objetivo generador de violencia en la zona metropolitana de la capital del estado. Su detención se suma a otras 5 capturas de integrantes de la familia michoacana realizadas desde noviembre del año pasado en la entidad. El 14 de noviembre, autoridades detuvieron a Jaime Baena, alias La Parca, identificado como un líder de un grupo de halcones. El 24 de noviembre fueron detenidos Ricardo, alias El Richie, hijo de la exdiputada Macrina Vallejo, y con él cayó Jimmy, conocido como El Chucky, a quienes acusaron de ser operadores de la familia. En tanto, el 19 de febrero de este año fue detenido Mijail Alberto, alias El Mija, en medio de un fuerte operativo encabezado por la Marina y otros elementos federales y estatales. Finalmente, la captura más reciente, la de este 9 de marzo, fue confirmada por el secretario de Seguridad Estatal. Es una persona que está vinculada al grupo delictivo de la familia michoacana. En mi último video te platiqué de otro golpe orquestado contra un fundador de la familia michoacana. Él es José de Jesús Méndez, mejor conocido como El Chango Méndez, detenido hace más de una década y recientemente extraditado a Estados Unidos. Apenas el pasado 8 de marzo, su hijo Diego fue asesinado en el estacionamiento de un bar en Querétaro, capital, a bordo de un Lamborghini y acompañado de 4 personas. En esa agresión solo sobrevivió uno de sus acompañantes. Para cuando te traje este video, ninguna autoridad había confirmado que entre las víctimas mortales estaba un hijo de El Chango Méndez. Sin embargo, en las últimas horas, la Fiscalía General del Estado de Querétaro finalmente confirmó este hecho en lo que es considerado como una agresión orquestada por el cártel Jalisco Nueva Generación contra un fundador de la familia michoacana en medio de fuertes enfrentamientos entre estos dos grupos delictivos. Son los que iniciaron este baño de sangre, y no solo en Michoacán, sino por todo el país, formando el grupo de la familia michoacana. Aunque el asesinato del hijo del Chango Méndez ocurrió en Querétaro, la disputa que ambos grupos delictivos sostienen es por el control de Michoacán. Bueno, justo el 9 de marzo, un día después del crimen en el Lamborghini, fueron enviados 450 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional a la 21 Zona Militar de Morelia para atender la situación de violencia que se vive en el contexto de la disputa entre estos dos grupos delictivos. El grupo de militares enviado está conformado por 300 elementos del 103 Batallón de Infantería y 150 agentes de la Guardia Nacional, quienes están siendo distribuidos en diferentes regiones del estado con el objetivo de reforzar las bases de operaciones interinstitucionales, así como para participar en labores de prevención y disuasión del delito. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, el objetivo de incrementar la presencia de las Fuerzas Armadas es aumentar el estado de fuerza en las zonas identificadas como focos rojos.
Sin embargo, los operativos contra la delincuencia organizada en las últimas horas no ha quedado en eso. Recientemente, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizaron operativos para sacar de circulación pistas de aterrizaje clandestinas presumiblemente usadas por la delincuencia organizada. Tal es el caso de la encontrada en el poblado de Matadero, municipio de Rosario, en Sinaloa. La pista tenía una longitud de 1.200 metros de largo por 800 metros de ancho y se presume que era utilizada por grupos delictivos para el aterrizaje y despegue de avionetas. Para inhabilitarla, elementos del ejército usaron maquinaria pesada para hacer zanjas de 80 centímetros de profundidad con el propósito de impedir los aterrizajes. Otro caso similar, pero con varias aeronaves aseguradas, ocurrió apenas este 10 de marzo, también con elementos del ejército, Marina, Fiscalía General de la República y Guardia Nacional, que clausuraron un aeródromo en la sindicatura de Gustavo Díaz Ordaz en el municipio de Ahome. Tras el arribo de las autoridades, los propietarios fueron sorprendidos sin los permisos necesarios para operar. Durante la inspección realizada, las fuerzas de seguridad encontraron 6 avionetas fumigadoras. El personal del aeródromo tampoco pudo presentar los permisos de vuelo vigentes expedidos por la Agencia Federal de Aviación Civil, de tal forma que las 6 aeronaves quedaron resguardadas dentro de la pista clausurada y no podrán ser retiradas hasta que la documentación esté en regla. Esta no es la primera vez que autoridades encuentran avionetas cuyos responsables y propietarios aseguran que son utilizadas para fumigar. Sin embargo, debido a que no están en regla, autoridades no descartan que en realidad su uso responda a los intereses de la delincuencia organizada. También en Sinaloa, en los municipios de Culiacán y Mocorito, las Fuerzas Armadas aseguraron 4 inmuebles presuntamente utilizados por grupos delictivos. De acuerdo con la información proporcionada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, los cateos fueron hechos tras trabajos de investigación e inteligencia. Durante los operativos fueron detenidas 3 mujeres, además de que aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos, fentanilo y equipos telefónicos. Sin embargo, los inmuebles no eran como cualquier otro. 2 de estos tenían túneles subterráneos, los cuales eran usados por los delincuentes para huir de los operativos sin que se den cuenta las autoridades. Las viviendas quedaron bajo resguardo de las autoridades mismas, en tanto que las investigaciones continúan para confirmar su uso. ¿Recuerdas este caso? El ataque a tiros cometido el 8 de marzo contra un comandante de la Policía Estatal Preventiva, identificado como Comandante Jaguar. En aquella ocasión, el vehículo en que viajaba el agente recibió más de 100 impactos de arma de fuego y sobrevivió de milagro. Sobre este hecho, el gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, ha confirmado que el comandante solicitó licencia para ausentarse de sus labores e incluso reconoció que muy probablemente se haya ido de la ciudad. Sobre el caso, el gobernador no dijo más, salvo que es muy probable que el agente esté ilocalizable. Debemos resaltar que las economías de México y Estados Unidos estamos muy integradas. Sin embargo, una cosa es lo que el gobierno mexicano hace contra la delincuencia organizada y otra es la tensa relación que ha mantenido con Estados Unidos en las últimas semanas. Sobre este evento en el Zócalo, realizado el pasado domingo 9 de marzo, donde la presidenta Claudia Sheinbaum celebró la pausa de los aranceles, un funcionario del Buró de Narcóticos Internacionales y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, Curt Wayland, criticó al gobierno mexicano por la celebración. En tono crítico, aseguró que hay mucha celebración pese a que en México los cárteles siguen asesinando a mujeres y a niños. En cambio, consideró que lo que verdaderamente habría que celebrar es que ya se acabó la política de abrazos no balazos implementada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Mucha fiesta. Perhaps everyone was cheering the end of abrazos no balazos. Estas críticas tuvieron eco en Palacio Nacional, desde donde la presidenta de México anunció el envío de una nota diplomática al gobierno de Donald Trump, señalando que sus funcionarios no deberían opinar sobre asuntos internos de México y mucho menos en un evento de la ONU. Nota diplomática porque también dio su opinión sobre el evento del domingo y la verdad pues no tendría por qué en un evento de Naciones Unidas estar opinando sobre un evento de México. Eso es lo primero. Y después, pues hay coordinación. A lo mejor él no está muy enterado.